En esta primera parte voy a presentar la contextualización de la región, del sector y del modelo de negocio que hemos analizado en este trabajo. La región asignada es Cajamarca, una zona que mantiene un carácter fuertemente rural. Alrededor del 65% de su población vive en el campo y más del 11,9% del valor agregado regional proviene de las actividades agropecuarias. Esto significa que la economía depende en gran medida de la ganadería de altura y de actividades artesanales tradicionales, especialmente las relacionadas con la fibra de alpaca y de ovino. A pesar de eso, la región enfrenta limitaciones importantes, como una baja mecanización, cadenas productivas fragmentadas y una fuerte exposición a fenómenos climáticos como sequías y heladas. A nivel nacional, el sector de la fibra de alpaca viene creciendo impulsado por mercados internacionales que demandan productos sostenibles y trazables. Solo entre enero y mayo del 2025 las exportaciones aumentaron un 9,1%, mostrando un mercado dinámico y con tendencia positiva. Este crecimiento exige a las empresas cumplir estándares técnicos y ambientales como certificaciones internacionales o Ecotex o Fairtrade, lo cual ha vuelto más competitiva a la industria. Alpaca Textil Cajamarca. Esta es una pyme representativa del sector. La empresa transforma fibra de alpaca y de ovino en prendas textiles para el hogar, combinando técnicas tradicionales con procesos semi-industriales. Su operación es completamente coherente con la realidad de la región. Trabaja con mano de obra local, usa fibra proveniente de comunidades altoandinas y produce alrededor de 50 toneladas al año, lo cual equivale aproximadamente al 1,2% de la fibra transformada del país. Además, su propuesta de valor se basa en el diseño regional, sostenibilidad y trazabilidad, desde la esquila hasta el cliente final, lo que coincide con las tendencias actuales del mercado internacional. En resumen, Cajamarca ofrece los recursos, el sector nacional tiene la demanda creciente y la empresa simulada encaja de manera realista en este entorno productivo. Esta contextualización permite comprender por qué la empresa es vulnerable a eventos externos y cómo estos afectan directamente a sus operaciones, tema que se desarrolla en los siguientes partes. El choque externo que analizamos impacta simultáneamente en tres factores importantes. El primero, el climático, el segundo, el logístico y por último, el económico. En lo climático, la sequía severa y el fenómeno del niño reducen las pasturas, dificultan el transporte y disminuyen la disponibilidad de la fibra. En lo político logístico, los bloqueos y las huelgas paralizan las rutas, retrasando tanto insumos como productos terminados. Finalmente, en lo económico comercial, la depreciación del sol y el encarecimiento global elevan los precios de tintes, químicos y la maquinaria que utilizamos. Este shock afecta variables críticas como nuestros costos de materia prima, los costos logísticos, los inventarios, la planeación agregada, el MPS, el MRP y la demanda. A continuación, veremos cómo se comporta la empresa en un escenario normal y luego bajo el escenario disruptivo. En esta parte explicaremos cómo opera tejido cajamarquino en un escenario normal, es decir, sin shock externos ni interrupciones. Aquí observamos el comportamiento natural de sus principales variables operativas, lo cuales son el inventario, la planeación agregada, el plan maestro de producción y el MRP. En inventarios, la empresa trabaja con una demanda estable y sin variaciones logísticas. Esto permite mantener los EOQ altos porque los costos de almacenamiento son bajos y los costos de pedido se mantienen en 450. Por ejemplo, la fibra de alpaca presenta un EOQ de 4,09 toneladas, optimizando el balance entre almacenamiento y frecuencia de compra. Así los costos anuales se mantienen controlados y la empresa puede operar con inventarios abundantes, asegurando así la continuidad productiva y el alto nivel de servicio. En caso de la planación agregada, todos los métodos presentan estabilidad. Los enfoques de nivelación con horas extras o subcontratación rondan los 594.000, un costo manejable en condiciones normales. El método más eficiente sigue siendo adaptación, con un total de 586.000, ya que se ajusta bien a la demanda constante y evita acumulaciones innecesarias. Respecto al plan maestro de producción, la programación semanal es clara y proporcional a la demanda anual de 50 toneladas. Las semanas fluctúan entre 0,85 y 1,03 toneladas, manteniendo un ritmo estable y así aprovechando adecuadamente la capacidad instalada. Esto reduce tiempos muertos y alimenta de manera constante al MRP. En caso del MRP, se observa una liberación ordenada de pedidos, repetitiva y alineada con el MPS. Los requerimientos netos se mantienen los regulares y las órdenes se liberan puntualmente, gracias a inventarios iniciales adecuados que evitan quiebres de stock o urgencias. En base ya a todo lo que he mencionado, el escenario base muestra un sistema operativo predecible, eficiente y estable,
con costos controlados, inventarios equilibrados, programación clara y abastecimiento confiable. Este será nuestro punto de referencia para compararlo con el escenario disruptivo que a continuación mi compañero lo va a mencionar. En cuanto al escenario disruptivo, se puede ver que se ve afectado por la caída de la demanda en un 15%. También el incremento de los costos logísticos y la escasez de la fibra de alpaca, lo cual genera un impacto significativo en toda la operación. En cuanto a los inventarios determinísticos, se puede ver que los costos totales aumentan entre un 10 y un 20% dependiendo del insumo. Y eso es a causa de que aumenta el costo de mantener y de pedir. Mientras la cantidad de compra, es decir, el Q, disminuye, lo cual obliga a trabajar con pedidos menores, es decir, más pequeños, y estos son más costosos. En inventarios probabilísticos, el stock de seguridad y el punto de reorden se reduce en la mayoría de los insumos, lo cual refleja la menor demanda y aumenta la sensibilidad a variaciones inesperadas en el consumo. Pasando por el plan agregado, también se puede ver de que los costos de los métodos basados en nivelación aumentan alrededor de un 22%. Mientras que por el lado del método de adaptación se puede ver que se mantiene como la alternativa más económica en ambos escenarios, debido a su flexibilidad para poder ajustar la producción a la nueva demanda reducida. Pasando luego por el MPS, se ve que la producción semanal se contrae de manera proporcional a la caída del pronóstico. Esto disminuye en promedio en un 15 y 20%, lo cual reduce el uso de los insumos y la presión sobre la capacidad productiva. Finalmente, pasando por último por el MRP, se puede ver una caída significativa en los requerimientos netos y en la frecuencia de liberación de los pedidos. Ante esto, varios insumos que antes requerían pedidos constantes, ahora muestran semanas completas sin necesidad de reposición. Y esto ya sea por un menor consumo o debido a que el inventario inicial es suficiente para cubrir la demanda reducida. En su totalidad, el sistema pasa a operar con menores volúmenes, mayor cautela y costos más altos, evidenciando así que el shock externo no solo afecta la disponibilidad de la materia prima, sino también la demanda, lo cual obliga a reconfigurar toda la cadena interna hacia un modelo más ajustado, menos intensivo y altamente sensible a futuras interrupciones. Bueno, primeramente mirando el cuadro verde podemos decir que la primera noticia es que el mercado no quiere comprar, las exportaciones del sector crecieron un 9%, tenemos clientes, la demanda existe, el problema es que no es vender. Y bueno, el cuadro rojo que podemos ver que está arriba a la derecha podemos decir, pero tenemos una crisis interna grave, la sequía y el clima dispararon el costo de nuestra fibra un 30% y producir hoy es muchísimo más caro que ayer. Y bueno, el cuadro naranja podemos decir que está abajo de la derecha, este golpeó nuestra operación que tuvimos que reducir inventarios y producción casi 25% para no quebrar, estamos operando al límite. Y bueno, cerrando esta diapositiva podemos decir que en resumen tenemos que aquí venderlo, pero no tenemos cómo producir barato y por eso necesitamos al siguiente plan de acción de recomendaciones. Bueno, ahora hablaré sobre el plan de acción de recomendaciones. Bueno, primeramente para solucionar esto, primero cambiamos la estrategia, dejamos la producción fija que nos cuesta un 22% más y pasamos a la persecución y produciremos solo lo necesario para salvar la caja. Y bueno, segundo sería blindamos la operación, aunque no sea caro, no resolvemos el stock de la seguridad de fibra, sin materia prima, la fábrica se detiene y eso no es negociable. Y bueno, tercero sería diversificamos, dejaremos de depender solo del clima de Cajamarca, traeremos el 40% de fibra del sur de Puno para que la próxima sequía no nos paralice. Y bueno, como cierre final, como estas acciones aseguramos la estabilidad de la empresa de este 2025. Gracias.